Hoy hablaremos de dos grandes héroes de la fe de la Edad Media. Ya quiero saber, ¿cómo se llamaban esos hombres? Ellos eran Juan Hus de Bohemia y Jerónimo de Praga, lo que hoy es la República Checa. El evangelio se predicaba allí en su propia lengua, pero el Papa Gregorio VII expidió una orden prohibiendo esto, diciendo que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. ¡Qué terrible! Pero ¿por qué hacía eso la iglesia? No entiendo. Entonces, ¿qué pasó después? Porque se había desviado del verdadero propósito y solo quería el poder y las riquezas mundanales. Por ello, la palabra de Dios se fue extinguiendo. Pero el cielo no lo permitió, aunque muchos se reunían en secreto para adorar a Dios. Y en ese contexto nace Juan Hus. ¡Qué tristeza! El hombre siempre buscando poder y riqueza. ¿Y esto qué tiene que ver con Hus? Te contaré desde el principio. Él era de humilde cuna, su padre murió cuando era muy pequeño. Su madre, una mujer piadosa, consagrada y temerosa de Dios, creía que la educación y el temor de Dios era lo más valioso que le podía entregar. Esta mamá sí sabía qué quería para su hijo. Así es. Y cuando terminó la secundaria, fue admitido a la Universidad de Praga por caridad, pues su madre no tenía dinero para ello. ¿Y cómo fue eso? Su madre se arrodilló y pidió para él la bendición de su Padre Celestial cuando llegaron a las inmediaciones de la ciudad de Praga, y Dios escuchó esa ferviente oración. O sea que Hus entró a la universidad como respuesta a la oración de su madre. Así es, y allí se distinguió por su aplicación, su constancia en el estudio y rápidos progresos. Su conducta intachable y sus afables y simpáticos modales le granjearon general estimación. Era un estudiante fervoroso y temeroso de Dios. ¿Y qué más hizo? Ingresó en el sacerdocio, prestó sus servicios en la corte del rey y fue nombrado catedrático y rector de la universidad donde recibiera su educación. Luego fue elegido predicador de la capilla de Belén. Allí denunció sin reparo los males existentes de la sociedad, la iglesia, y combatía el abuso de las autoridades y no la autoridad misma, diciendo: Dios es el único guía infalible por medio de su palabra, y no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes. En pocos años llegó a ser el orgullo de su país y a adquirir fama en toda Europa. ¡Wow! ¡Qué hombre maravilloso levantó Dios para enseñar su verdad! Amén. Sin embargo, recibió severa oposición de sus enemigos, y como las noticias de sus obras llegaron a Roma, pronto fue citado a comparecer ante el Papa. ¡Oh, no! ¿Y él fue? No, ya que sus amigos altos dignatarios dirigieron una solicitud a Roma para que se quedara en Praga y contestarles por medio de una diputación. Por ese tiempo, Jerónimo se unió a Hus y trabajaron juntos llevando el evangelio. Se hicieron grandes amigos y ni la muerte había de separarlos. Él poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración. Así la reforma progresó con mayor rapidez. Dios levantó dos grandes hombres para el adelanto de su obra. Así es, pues se requería una verdadera reforma. 3 papas se habían levantado disputándose la supremacía de la iglesia, y esto hacía que existieran crímenes, revueltas y comercio de la fe. Hus protestó enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en el nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. Definitivamente, cuánta maldad hubo en el nombre de la religión. Por eso hoy muchos no quieren saber nada de Cristo, ¿verdad? Lamentablemente, así es. Que Dios nos ayude para que seamos fieles y demos un buen testimonio. Amén. Pero, ¿y qué pasó con Hus al denunciar todo esto? Compareció ante el concilio y después de defender valientemente la verdad, fue sentenciado a muerte. Entonces dijo: con gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Y mientras estaba siendo quemado, nunca dejó de cantar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Así murió este valiente y fiel siervo de Dios, el cual cuando venga Cristo le dará la corona de vida eterna. Cuánta fe y confianza tenía en Dios. Yo también quiero ser así para tener la corona de vida eterna. Que Dios me ayude. ¿Y qué pasó con Jerónimo? Jerónimo también corrió la misma suerte, pues cuando llegó a la ciudad de Constanza, donde estaba su amigo, fue arrestado y encarcelado, y finalmente sentenciado a muerte. Sus últimas palabras al verdugo que estaba a punto de prender la hoguera fueron: «Ven por delante sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí». Y mientras el fuego hacía su obra, una oración subía al cielo cual incienso santo de sus labios: «Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad». Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Así murieron los fieles siervos que derramaron la luz del Evangelio, cumpliéndose así una vez más las palabras de Jesús. ¡Qué testimonios tan poderosos! Conmueven mi corazón. Así es, sus mismos enemigos se conmovieron, y un partidario del Papa dijo más adelante: «Ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como si hubieran preparado para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos». Cuánto poder y amor para vivir aún en la adversidad da Dios a sus fieles. Y aunque los enemigos de la verdad desearon borrar la imagen de Cristo, no pudieron, pues su imagen no será borrada jamás, porque Dios sostiene a sus fieles en todos los tiempos, y hoy nos está llamando a ser uno de esos fieles. ¿Aceptaremos su invitación? Amén. Dios nos ayude a ser fieles para así, a pesar de la persecución, no neguemos nuestra fe. Amén. Dios los bendiga.